Cambiamos de tema. El gobierno lanzó una guía de preguntas y respuestas sobre las próximas elecciones que se celebrarán el próximo 15 y 16 de mayo. Para hablar de este tema y obviamente otros de la contingencia, nos acompaña el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro Belolio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas Ministro, gracias. partamos por esta guía de preguntas. Obviamente, mucha gente, todos sabemos que el próximo 15 y 16 son las elecciones, pero hay algunos cambios. Van a ser altas elecciones el mismo día, pero también preguntarle por lo que ha dicho el Colegio Médico, que están pidiendo, de acuerdo a los números, que se corran las elecciones. ¿Ni siquiera se está conversando ese tema en el gobierno? A ver, primero la situación epidemiológica de hoy día es súper distinta a de cuando iban a ser las fechas originales ahí en abril. Nosotros seguimos la opinión que fue unánime en ese momento, no solo del Colegio Médico, sino que más de la comunidad científica, de otros organismos internos que nosotros tenemos, como la mesa COVID, que también planteaba lo mismo. Y fuimos entonces al Congreso a decir, oiga, necesitamos modificar la fecha de las elecciones de manera que pueda haber una participación segura. De hecho, en las mismas encuestas, justo antes de las elecciones, la posibilidad de participar o el interés por participar decayó, y obviamente por la salud de la democracia y por la salud de las personas que decidimos modificarlo. Y hoy día estamos en una situación que es muy distinta, entre otras cosas, porque vamos a tener a más de 7 millones de personas vacunadas con sus 2 dosis, más de la mitad de los vocales de mesa ya están vacunados con sus 2 dosis, van a haber cerca de 9 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, y además vamos con una tendencia a la baja en los contagios, en el uso de camas críticas, y eso no puede significar que nosotros bajemos los brazos. Pero sin lugar a dudas estamos en una mucha mejor situación que la que estábamos en abril. De hecho, el pic casi se produjo el mismo día en que iban a ser las elecciones. Exacto. Entonces, ahora sí estamos en una situación que es mucho mejor. Por supuesto que tomamos las consideraciones que hace el Colegio Médico y otro, pero vemos que estamos en una situación epidemiológica que es mucho mejor y por tanto que las elecciones van a hacerse este día 15 y 16. Ministro, esta guía que responde son creo que 20 preguntas y respuestas de diversos temas para que dónde puede acceder la gente a esta guía, porque lo conversamos al principio, son 4 elecciones a la vez, incluso hay una quinta papeleta para quienes voten en el tema de los pueblos originarios. Hay harta información para tener en cuenta. Sí, esta está en la página de la SECPRES, pero también en la página del gobierno, que es gov.cl, donde están estas 20 preguntas y respuestas, que son las más típicas. Por supuesto que hay muchas más y están en concordancia con lo mismo que hace el CERVEL, que también tiene como un instructivo bien sencillo. Algunas cosas que son súper relevantes, que son preguntas que salen. Primero, la elección es en 2 días, esto es por primera vez que así ocurre, y es la misma elección en 2 días, es decir, no es necesario concurrir los 2 días, sino que basta con ir una sola vez. Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con discapacidad o aquellos que necesitan alguna ayuda para poder ir a votar, van a tener preferencia los 2 días. Siempre van a estar ellos primero en la fila, pero va a haber un espacio especial donde se recomienda que estas personas puedan concurrir a votar, que es el día sábado entre las 2 y las 6 de la tarde. Es decir, pueden ir siempre, van a tener preferencia, pero ojalá la recomendación es que lo puedan hacer el día sábado entre las 2 y las 6 de la tarde. Segunda cosa, se van a entregar esas 4 papeletas, tal como tú mencionabas. Se va a entregar la papeleta de constituyentes, se va a entregar la papeleta de gobernador regional, de alcaldes y de concejales. Y ese orden que yo acabo de decir además es el orden de conteo. Tradicionalmente nosotros estábamos acostumbrados a que se cerraban las mesas y 1 hora y media, 2 horas después ya estaban todos los resultados. En este caso se va a demorar mucho más porque primero se va a partir contando los constituyentes, no pueblos originarios, luego constituyentes con pueblos originarios, luego se va a pasar a los gobernadores regionales, después a los alcaldes y finalmente a los concejales. Eso quiere decir que los resultados de toda la elección los vamos a conocer más bien la madrugada del día lunes. Sí, la de los constituyentes va a ser la primera que vamos a conocer. Otras cosas que también son relevantes, las mismas formas de seguridad que antes existían, sanitarias, se van a mantener. Es decir, cada persona tiene que ir con un lápiz a pasta azul, por supuesto con su mascarilla. Van a haber ahí elementos de protección para los vocales, para la gente que se acerque, ojalá con alcohol gel, manteniendo el distanciamiento. Es probable que veamos también esas mismas filas que se hacían afuera, van a estar las personas que son facilitadores para ir pasando primero, digamos, a los adultos mayores, personas con movilidad reducida o mujeres embarazadas, para que tengan esa preferencia. Sí. Y, de nuevo, no se necesita ningún tipo de permiso para ir a votar si la comuna está en cuarentena, fase 1 o fase 2. Simplemente el carnet de identidad es lo que lo permite. Y si alguien tiene que viajar a otra región para votar, tiene que sacar, por supuesto, su pasaporte sanitario, que es en c19.cl, y su carnet de identidad, y con eso ya está. Lo mismo que hicimos con el plebiscito, queremos que sea muy participativo, que haya confianza total en que se puede votar tanto el día sábado como el domingo con la misma seguridad, y también en que puedan encontrar harta de esta información, no solo en la página del CERVEL,
en la página de la SECPRES, sino que también en la página de la CEGIGOV, que está ad hoc para esto, que se llama chileconstituyente.cl, en donde también hay muchísima información sobre los candidatos, sobre las constituciones, un comparador de constituciones, sobre lo importante que va a ser para Chile que por primera vez se va a escribir una constitución de manera paritaria y con pueblos originarios que van a tener sus escaños reservados. Ministro, entremos al tema del momento, el concepto del minuto, que son los mínimos comunes. Le pregunto derechamente, ministro, con toda sinceridad, ¿cuánto ha cambiado el aire, el ambiente en el gobierno? Hace una semana el gobierno estaba en unos momentos más delicados en la segunda administración de Sebastián Piñera después del tema del TC. ¿Cuánto ha cambiado el ambiente en una semana? Yo creo que de todas maneras Andrés ha bajado la presión, ha bajado la idea de que lo que tenía que ocurrir era el conflicto. Yo creo que los chilenos saben que estamos en un momento que es bisagra, en un momento en el cual tenemos que dejar atrás la lógica radical, la lógica de confrontación y pasamos a un momento en una lógica de diálogo, una lógica de conversación. Y lo que están esperando los chilenos son ciertas certezas hacia el futuro. Por ejemplo, en lo que va a ocurrir con las ayudas estatales por la pandemia. El gobierno ya ha dicho que está disponible para poder avanzar en un ingreso familiar de emergencia ampliado como el que hoy día tenemos, que está hasta el 80% del registro social de hogares, que por de pronto mañana jueves debería terminar de pagarse a más de 11 millones de personas y va a llegar después a 13 millones de personas. Lo mismo con el bono clase media. Y ahí ha habido una apertura, dada la solicitud de Chile Vamos y también de la oposición, en que podamos tener, da lo mismo el nombre, pero un IFE que continúe y que las personas sepan con certeza de que van a poder obtenerlo y que lo van a acompañar por todo el tiempo que dura la pandemia, y también en la recuperación vamos a seguir ayudando. Entonces esa es una primera materia que es fundamental. Segunda tiene que ver con cómo recaudar más para poder ayudar más. Entonces también hay ciertos mínimos de qué es lo que hoy día podemos ir a modificar. Va a haber otra mesa que va a ser un poquito más larga, de algunas otras modificaciones más sustantivas al sistema tributario en nuestro país, que puede incorporar, por ejemplo, el royalty y otras cosas más. Y cuando decimos que necesitamos allegar más recursos para recaudar más, para poder invertir más en estos momentos difíciles de la pandemia, estamos hablando de exenciones, estamos hablando de muchas cosas que estaban antes arriba de la mesa, pero que pueden recaudar bien y rápido. Y lo mismo pasa con el respeto a las reglas, las instituciones, así como también el ámbito de la salud, que lo planteó el presidente Piñera después de la pandemia. Cuando sea que eso, al tiro, cuando sea que eso pase, va a venir también otro gigantesco problema que ya lo teníamos de antes, que son las listas de espera de las enfermedades GES y no GES que se han acumulado. Entonces ahí también vamos a tener que ponernos al día en esa lista de espera. Porque desde la oposición, tanto los que están arriba de la mesa como los que no están participando en este minuto de la mesa, hay varias diferencias respecto, no solamente el nombre porque hablan de una renta básica universal, el monto. El gobierno obviamente mantiene los montos respecto a lo que era el IFE el IFE cuando se mejoró en el pasado mes de abril para este pago para el mes de abril. Hablan de que esté en torno a la línea de la pobreza. También hay una diferencia respecto al universo. El gobierno ha planteado la idea del registro social de hogares. Prácticamente el 80% de la población. Se busca ampliar hasta el 90% de la población desde la oposición. Y la extensión, por lo menos dicen desde la oposición, hasta el mes de septiembre. ¿Hay disposición del gobierno a negociar esos tres aspectos que son bien importantes? Bueno, varias de las materias que tú estás tocando son parte de esa conversación que estaba teniendo particularmente el ministro Osa y el ministro Cerda con la oposición, pero también con Chile Vamos, que también tienen otras propuestas que han querido poner de relevancia. Por ejemplo, todo el ámbito de ayuda a las pymes, que es muy importante. Ya se ha presentado que va a haber un fondo de $1.000 millones, más algunas otras fórmulas para aliviar la carga de las pymes, sobre todo en un momento en que empezamos con desconfinamiento, que seguimos con vacunación. Ellos lo que necesitan es capital de trabajo. Entonces hay varias fórmulas que se están planteando para que efectivamente ellos puedan también salir adelante. Y son varias las materias que tú tocaste que están ahí en la discusión. Nosotros queremos que esta sea parece que la palabra acuerdo no se puede pronunciar, digamos, pero a mí me parece que eso es ilógico, pero un marco de entendimiento, esos mínimos comunes que permitan que sea lo más transversal posible. Sabemos que hay algunos que no creen en los acuerdos, por de pronto aquellos que no estuvieron ni siquiera por votar que hubiera un plebiscito, después que amenazan con rodear la constituyente, obvio. ¿Partido Comunista, ellos no creen Frente Amplio? Por supuesto, ellos no creen en la lógica de los acuerdos, nosotros queremos que esto sea lo más transversal posible. Lo que los chilenos están buscando hoy día son ciertas certezas, lo que quieren es que realmente nos pongamos de acuerdo, que entre el gobierno y la política lo que prime sean las personas, sean realmente el poder llegar con los recursos que se necesitan en la pandemia y después de la pandemia, continuar con la vacunación, no bajar los brazos en este momento. Entonces, varias de las materias que están ahí son todas parte de esta discusión. Yo podría entrar a algunos detalles, por ejemplo, los que plantean que esto tiene que ser en la línea de la pobreza, están presuponiendo de que las personas tienen ingresos cero.
Sin embargo, eso no es así. Por ejemplo, las personas que tienen una pensión básica solidaria, la idea de este gobierno que ya está en marcha es que esas personas sí lleguen a la línea de la pobreza para que ninguna persona jubilada con una pensión básica solidaria esté por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, el IFE, que es de emergencia, que es transitorio, tiene una lógica que es un poquito distinta, que es complementar también otras transferencias y otras rentas que reciben las familias, como el subsidio único familiar, como el de oportunidades y otros tantos más que entregaba permanentemente el Ministerio de Desarrollo Social. Pero esas son materias que nosotros siempre vamos a estar disponibles a escuchar, a dialogar y ojalá llegar a un acuerdo con la mayor cantidad del Parlamento. Pero también está el tema de cómo se financia esto, ministro, y ahí usted mencionaba obviamente parte de algunos partidos, agrupaciones que no están hoy día dentro de esta mesa de negociación, por ejemplo el Partido Comunista, el Frente Amplio, que han dicho que debiese haber un mayor compromiso para que los ricos paguen más. Apuntan directamente impuestos a los súper ricos y también el royalty minero. ¿Esas propuestas, por lo menos en estos mínimos comunes, definitivamente no van a estar? No, nosotros estamos completamente de acuerdo con la idea de hacer una lógica de impuestos que sea progresiva, es decir, que los que tienen más paguen más. Por de pronto, estas exenciones, que puede ser una palabra media como compleja, significa que hoy día hay ciertos aspectos que pagan menos impuestos y nosotros creemos que no se justifican. Por ejemplo, las ganancias de capital. Y ese tipo de materias están puestas allí. Lo otro, que lo que ellos llaman súper rico, es más bien un eslogan que recauda muy poco. Sin embargo, nosotros creemos que hay que recaudar más para poder financiar estos gastos permanentes. Entonces, estamos disponibles a ver las distintas fórmulas, pero hay algunas que son, llamémoslo así, más que no se puede hacer a la rápida. Hay algunas que son más sencillas porque ya se venían trabajando, por ejemplo, la mesa de exenciones se venía trabajando desde el año pasado. Por tanto, hay gran parte ya avanzado en cuáles son, cuánto podrían recaudar, etcétera. O sea, hay una propuesta de Rodrigo Vergara que la hizo con Ignacio Briones mientras era ministro de Hacienda. Está ahí el documento. Efectivamente. Entonces eso es parte de lo que el ministro Cerda vuelve a tomar y que se conversa con la misma posición, que son algunas materias que pueden ser más sencillas y rápidas de poder acordar. El royalty, el ministro de Minería ha trabajado en una mesa con parlamentarios para establecer una nueva regulación en esa materia, pero eso sí requiere un mayor análisis, por ejemplo, de qué es lo que pasa con el resto del mundo, o sea, cuál es nuestra situación en Chile versus la situación que existe en el resto del mundo. Y una sola cosa que es importante, el royalty que se hizo durante el gobierno del presidente Lago era un royalty fijo. Nosotros hicimos un royalty que es distinto, a tal punto que hoy día la tasa marginal es de 14,5, que es casi 3 veces más que lo que se habría pagado si no hubiéramos modificado esa ley el año 2010 después del terremoto. Es decir, se puede hacer, nosotros creemos que hay que avanzar en esa materia y ahí se está trabajando muy seria y profundamente por parte del ministro de Minería. Ministro, usted mencionó al comienzo el tema de la ayuda a las pymes, una inyección de $1.000 millones de ayuda de todo tipo, pero desde la oposición, el senador Ricardo Lagos Weber, Jorge Pizarro, que han estado dentro de la discusión, han señalado que mínimo aquí debiésemos hablar de una suma 3 veces superior, $3.000 millones. Sí, yo solamente puse un punto, que es este fondo de $1.000 millones que va a tener menos restricciones que las que existían antes. Por ejemplo, hay algunas pymes que sus trabajadores están acogidos a la Ley de Protección del Empleo y hoy día están prácticamente en la quiebra y por tanto no tienen la posibilidad de poder seguir pagando sus cotizaciones previsionales, que obviamente es una obligación. Entonces, entre quebrar o mantenerse en la Ley de Protección del Empleo, algunos dicen, levánteme esa restricción para yo poder también recibir esta liquidez, poder pagar y sanear mis deudas que tengo con mis trabajadores y así no tener que despedirlos y poder también levantar después de que la pandemia vaya bajando. Esos son tipos de temas que han levantado a las pymes, que son clave, que protegen a los trabajadores y protegen a los emprendedores. Entonces, no solamente hay que ver estos $1.000 millones que se dijo que ya es un fondo que va a estar disponible, sino que también hay otras materias que son súper relevantes, como la postergación de pago de impuestos, de IVA y otras tantas que están ahí en discusión, que son parte de este marco de entendimiento. Nosotros el fin de semana mandamos algunas como punteo y el día de ayer ya se envió algo mucho más concreto, mucho más específico, con bajada. Y lo estamos a la espera de que la oposición nos responda y que Chile Vamos también nos responda, que tienen, como decía antes, también algunas ideas sobre materia de pymes, sobre materia también de las ayudas sociales del IFE o con el registro social de hogares y otros. Entonces, una vez que tengamos eso, hemos escuchado a personas de la sociedad civil, a rectores, hemos escuchado a pymes, a emprendedores, obviamente a la oposición, a Chile Vamos, a distintas figuras, porque lo que nos interesa es que el proceso es tan importante también como el resultado y los chilenos quieren que hayan coincidencias para que tengamos más tranquilidad en los meses que vienen y esa es la lógica del gobierno que queremos implantar. Ministro, ha pasado prácticamente, llevamos 14 meses de pandemia y por primera vez uno ve constantemente, nosotros estamos hablando también con parlamentarios, con doctores, uno ve por primera vez que uno ve sentado y que uno ve posibilidades de acuerdo entre el gobierno y el Parlamento, sea la oposición.
¿Por qué demoramos tanto, ministro? ¿Por qué el gobierno también, aquí son dos partes obviamente, porque también el gobierno demoró tanto, son 14 meses y por primera vez uno dice, aquí puede haber humo blanco? Bueno, me encantaría que hubiese sido mucho más rápido. Yo fui parlamentario, Andrés, en esa primera parte y vi cómo la oposición quiso trancar la pelota insistentemente en varios de los proyectos, los rechazaba, una parte que siempre rechazó todas las ayudas y esa lógica obviamente no funciona. Yo creo que pasó un tiempo en la pandemia, durante el año 2020 y también a inicios del 2021, en que esta lógica de andar a las patadas simplemente no funciona. Y yo creo que luego de lo que sucedió con el Tribunal Constitucional se da un nuevo momento. Y ese nuevo momento es que necesitamos llegar a acuerdos entre todas las partes. ¿Pero qué mea culpa hay del gobierno, ministro? Perdona que lo interrumpa. ¿Qué mea culpa hay del gobierno? El tema o de la focalización, no sé. ¿Qué mea culpa hay de parte de la autoridad? Porque es uno de los lados un poco de esta discusión. Sí, Andrés, mira, son tantas las críticas que nos hacen que además yo me sume a las críticas que puede ser demasiado, digamos. Entonces déjame al menos contar que la evolución de las ayudas, nosotros también hemos ido aprendiendo en esto. Evidentemente, Chile tenía un sistema de ayudas sociales que estaba bien hecho para una focalización en torno al 40-50% de la población, es decir, para reducir la pobreza y la pobreza extrema. Pero cuando había que ampliarla hacia las clases medias, que tanto nos felicitábamos, digamos, desde el año 90 a la fecha, de haber bajado la pobreza de un 45 hasta un 8%, significaba por definición que había millones de personas de clase media que viven con mucha incertidumbre, que viven con mucha angustia para llegar al fin de mes, que tenían el temor de, por ejemplo, de no poder pagar las deudas que tenían, de los colegios, de la salud, etcétera. Entonces, frente a eso se agudiza en la pandemia y lo que hemos aprendido todos en este camino es que necesitábamos que las ayudas fueran más sencillas de postular y más sencillas de recibir. Y por eso es que lo hicimos tanto en marzo como en abril, que hoy día se llega hasta 13,3 millones de personas. Lo mismo con respecto al bono de clase media y lo que queremos es todo este aprendizaje que hemos tenido en pandemia y en las ayudas sociales, llegar a un consenso. Un consenso que no solamente de gobierno, sino que es un consenso de país. Así que nosotros esperamos que esa disposición que existen los parlamentarios de la oposición, algunos más moderados, que también están en la lógica de esto no es por el gobierno, esto es por las personas. Esa es la lógica que nosotros queremos seguir implantando de aquí hasta que termine el mandato del presidente Piñera. Porque los sectores más críticos a esta mesa, a estos mínimos comunes, han dicho que esto es un salvavidas al gobierno de Piñera. Claro, pero eso es despreciar a las personas, porque cuando ellos piensan simplemente políticamente para ver si le pegan o no le pegan a un gobierno, lo que hacen es despreciar a las personas más vulnerables, a las personas de clase media que necesitan las ayudas. Sabemos que hay grupos que no creen en la institucionalidad, no creen en la democracia, ponen hashtag que lo que hacen es fomentar la violencia, la cancelación, amenazan y otro. Bueno, pero ellos son la inmensa minoría del país. La inmensa mayoría del país lo que quiere es que lleguemos a acuerdos, que nos pongamos en el lugar de ellos. Y de eso se trata. O sea, cuando yo decía que hemos ido aprendiendo también, y por supuesto que hacemos una autocrítica sobre lo anterior, obviamente que hubiese sido distinta la situación si hubiésemos tenido el IFE de marzo, como el que tenemos en abril y otras ayudas. Pero las circunstancias también hicieron que nosotros fuéramos mejorando esas ayudas porque tampoco sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. Yo quiero recordar una cosa, Andrés. Cuando parte la pandemia en Chile, esa misma oposición que hoy día no quiere llegar a acuerdos, nos decía que había una única manera de tratar la pandemia, que era a la Argentina. Y pucha, lamentablemente después ellos obviamente no salen a dar explicaciones, pero insisten en una tesis que lamentablemente no ha funcionado. Nosotros creíamos que era muy importante, primero, traer los ventiladores mecánicos y las camas críticas, cuestión que ellos criticaron brutalmente. Nos decían, ¿cómo es posible que quieran hacer esto y no solamente prevenir? Pucha, parece que teníamos razón en que eso había que hacerlo. Lo mismo con respecto a las vacunas. Decían, ¿por qué están apostando a esto? Bueno, para nosotros es muy importante que Chile hoy día pueda tener la cantidad de personas vacunadas que tiene gracias a la ayuda de los científicos, de las municipalidades, de los trabajadores de salud, de las universidades. De eso se trata, de que cuando hay metas comunes seamos capaces de conseguirlas juntos y no en esta política chica que lo único que busca es ver cómo pateo a uno u otro. Yo creo que los chilenos ya están aburridos de eso. Lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo en cómo dar más certezas para las personas en pandemia y después de la pandemia en la recuperación. Ministro Belolio, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.